lugar, dile gracias, Señor. Gracias porque recibimos así al pastor principal de la iglesia, Pan de Vida, nuestro pastor Antonio Atencio, que tiene la palabra del Señor en esta mañana para cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te bendice, Señor. Buenos días. Tengan todos los hermanos, hermanas, amigas y amigos, que el Señor les bendiga. Que la gracia de Dios sea sobre todos vosotros, los que estamos acá presentes y los que están en línea. Amén. Que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales, para la gloria, honra y alabanza de nuestro Dios. Amén. Vamos a leer las Sagradas Escrituras y usted se puede ubicar conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 10 del libro de los Hechos. Vamos a leer del verso 9 al 16. ¿Se ubicó? Y dice la palabra de Dios con la bendición del Señor. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado por los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Acompáñame a orar, amén. Y pidámosle al Señor que nos hable a todos nosotros y a todos los que nos están viendo, amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos unimos en oración, Señor. Todos nosotros, los que aquí estamos, Señor, nos reunimos para pedirte, Dios, que nos hables por tu palabra, que ministres nuestras vidas, Señor, que te glorifiques a través de la palabra, Señor, que impactes nuestras vidas con ella, Señor. Reconocemos que necesitamos tu palabra, porque tu palabra es buena, Señor. Tu palabra es como medicina al enfermo, Señor. Tu palabra es lumbrera que alumbra nuestro camino, Señor. Hazlo ahora, alumbra nuestro camino, Señor. Ministranos, Señor. Enséñanos, redargúyenos, corrígenos e instrúyenos con tu palabra, Señor. Y si algo se quiere interponer a la administración de la palabra, nosotros lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos inoperante las artimañas de las tinieblas y pedimos, Señor, que tu palabra hoy corra y sea glorificada en medio nuestro. Que todos los que estamos acá y a todos los que pueda llegar la señal por las redes, Señor, hoy, mañana o en cualquier momento que le puedan ver, que tú les hables y les ministres en el nombre de Jesús. Glorifícate, papá. Que no sea yo, sé tú, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos con las bases llenas, hermano. Esperemos dar un jonrón, ¿verdad? De parte del Señor para todos nosotros. Hermanos, nosotros hemos hablado acá, recapitulando para los que están visitándonos, para los que están
hoy llegando, otros que tal vez estuvieron enfermos. Tenemos algunas semanas hablando de los cristianos o los hijos de Dios de los últimos tiempos. Amén. ¿Cuántos saben que estamos en los últimos tiempos? Estamos en los tiempos finales y por eso usted está viendo que se está convirtiendo gente que nunca se había convertido. Usted está viendo en este tiempo gente en la iglesia que nunca había estado. Y la misma gente se sorprende y nosotros, muchas veces algunos, se sorprenden. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu de Dios está tocando a todos los que han de ser salvos. Y cada día se añaden a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Por qué? Porque son los tiempos finales, son los últimos tiempos. Ya todo se está preparando para el rapto, para el advenimiento del inicuo, como dice la Escritura, y todo se está preparando. Todas las bases internacionales se están preparando, las señales se han cumplido. Así que nosotros lo que debemos estar es preparados, pero no sin hacer nada, ¿verdad? Debemos estar preparados, pero sirviendo al Señor. Y por eso hemos hablado, ¿verdad?, que la iglesia de Jesucristo, Dios mismo, el Espíritu Santo, nuestro Señor, espera, necesita a los cristianos de los últimos tiempos. Así como fue al principio, debe ser al final. Es decir, los cristianos de este tiempo se deben parecer a los cristianos de la iglesia primitiva. Los del fin deben ser parecidos a los del principio. Amén. Así que los milagros que se hacían al principio se tienen que hacer en este tiempo final. Con las señales, los prodigios y los milagros en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que eso es posible? Sí. Claro que es posible, porque es el mismo Espíritu, es el mismo Dios. En Dios no hay variación, ¿verdad? No hay cambio, no hay sombra de variación en Dios. Amén. Así que lo que ocurrió al principio ocurrirá, y mayores cosas que las que yo hice, dice el Señor, haréis vosotros, porque tendréis al Espíritu Santo. Así que estos son los tiempos finales. Nosotros estamos viendo que Dios espera, necesita en este tiempo un tipo de cristiano. La iglesia de Jesucristo lo necesita. La iglesia necesita. Los liderazgos o los pastores necesitan este tipo de cristianos. Pero también, hermanos, amigos que me escuchan, los que están afuera también lo necesitan. Hay mucha gente allá. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Pues nosotros somos. Amén. Di allí, yo soy. No es otro, eres tú que me estás viendo o me estás escuchando. A ti te está llamando el Señor. Amén. A ti te está llamando el Señor, porque este es el tiempo que hizo el Señor para ti y para mí. Así que el Señor espera mucho de nosotros. Tiene grandes expectativas con nosotros, superiores a las que nosotros tenemos de nosotros mismos. Pero Dios es sabio, Dios es bueno y Dios es misericordioso. Y Dios sabe que nosotros vamos a cumplir esas expectativas. Amén. Aunque nosotros las veamos muy altas para nosotros, Dios tiene un gran plan y un gran propósito contigo y Él lo va a cumplir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Así que, mis hermanos, estos cristianos deben ser cristianos, ya lo vimos, ¿verdad? Comprometidos hasta el cuello en la obra, en el servicio, en la iglesia. Deben ser cristianos fieles, es decir, que permanecen, no se mudan, no cambian, no se van. O sea, no se cambian de lugar de iglesia, sino que permanecen hasta que Dios mismo los asciende o los cambia o los mueve del lugar. ¿Están conmigo? Sí. Los cristianos sólidos. ¿Cuáles son esos? Los que están maduros, ¿verdad? Que están ya crecidos en el Señor, que han crecido como personas, han madurado sus emociones, controlan sus emociones, tienen esa capacidad
de controlar sus emociones. Entre otras cosas, ¿verdad? Son responsables, cumplidores. Esos son los cristianos que se están buscando y se necesitan en los tiempos finales. Pero también debe haber cristianos valientes. ¿Dónde están los valientes? Porque dice la palabra que el reino de Dios sufre violencia, es decir, el reino de Dios se hace fuerte. Y solo los violentos o valientes lo arrebatan. Los cobardes, ¿qué hacen los cobardes? Huyen por la derecha o por la izquierda. Nosotros no somos de los que huimos, ni de los que retrocedemos. Dile al que tiene a tu lado, nosotros no retrocedemos, sino de los que avanzamos. ¿Para qué? Para salvación y destrucción de fortaleza. Así que nosotros no retrocedemos. Hermano, a mí no me gusta ni siquiera devolverme. Se me queda algo en la casa, es difícil que me devuelva, hermano. Tiene que ser algo para devolverme. No me gusta ni devolverme. Así que para atrás, ni para agarrar impulso. Nosotros somos de los que avanzamos, de los que vamos adelante, a la meta del supremo llamamiento. No podemos ir un día para atrás y un día para adelante. Un día para atrás, no, hermano. Propóngase en su corazón ser de los valientes. Amén. De los que persiguen la meta y la consiguen en el nombre de Jesús. Y no se amedrentan, no se asustan. Así los amenaza el diablo, o los amenaza el enemigo, o los amenaza el mundo. No se amedrentan. Porque el reino de Dios sufre violencia. Y solo los valientes o violentos lo arrebatan en el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y hoy vamos a cerrar estos estudios sobre los cristianos de los últimos tiempos con los cristianos espirituales. Los espirituales. Vamos a ver cuáles son estos espirituales. Los espirituales debieran de envolver a todos los anteriores, ¿verdad? ¿Usted cree? Claro que sí. Todo lo anterior debe tenerlo un cristiano o hijo de Dios espiritual. Debe ser alguien que está comprometido, que es fiel. Amén. Alguien que es fiel, se cuenta con él. Alguien que es sólido y alguien que es valiente. Voy a ver acá dos personeros de las Sagradas Escrituras. Voy a tomar ejemplo de dos de ellos como personas espirituales. Y vamos a verlo allí en este pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Es uno de ellos. ¿De quién estará hablando allí las Escrituras? En este pasaje que leí en el libro de Hechos 10, del 9 al 16. ¿De quién estaré hablando allí? De uno de los apóstoles, ¿verdad? El apóstol Pedro. Fíjese que el apóstol Pedro, ¿verdad? Tenía sus convicciones, ¿sí o no? ¿Sí tenía convicciones? Sí tenía, ¿verdad? Tenía sus convicciones. Él cuando ve ese éxtasis, son las 12 del día, le picó hambre, ¿verdad? Le dio hambre, pero mientras le preparaban algo de comer, él le dio por pasear. ¿Le dio por qué? Por orar, hermano. Qué bueno que cuando nosotros nos pique el hambre, ¿verdad? Nos dé por orar. La mayoría no le da por orar cuando le da el hambre, ¿verdad? No, algunos nos ponemos bravos, molestones, ¿verdad? Cuando nos da hambre. El apóstol Pedro le dio por orar, le picó el hambre, ¿verdad? Y le dio por orar, hermano. Se calmó el hambre orando. Qué tremendo el apóstol Pedro, ¿verdad? Y subió a la azotea y se puso a orar. Y cuando él estaba allí orando en comunión con el Señor, se le presentó una visión allí, un gran lienzo agarrado por las 4 puntas y descendió a la tierra
y ahí había todo tipo de animales. Y una voz del cielo le dijo: Pedro, mata y come. Ahora yo me pregunto, ¿el apóstol Pedro sabría que esa voz era de parte de Dios, que era el Espíritu Santo hablándole, o pensaría que era otra cosa? ¿Qué pensaría él? ¿Él tuvo discernimiento de dónde venía esa voz? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos? Porque le dijo Señor, lo llamó Señor. Entonces él sabía que la voz venía de Dios. Sabía que la voz venía de Dios, que el éxtasis era de Dios. Amén. Entonces, no conforme con eso, él oye la voz, oye un mandamiento que se le da. Pedro, no le dicen, Pedro, si quieres, Pedro, si puedes. Le dice la voz, Pedro, mata y come. 2 órdenes, mata y come. Y Pedro le dice, no, rotundamente. O sea, ni siquiera, Señor, por favor, considéralo. Señor, ten de mí misericordia. Pedro dice, no, Señor, porque jamás a mi boca ha entrado cosa inmunda. Dice, tenía convicciones, tenía tremenda convicción, tenía tradiciones en su mente, esquemas de la ley grabados en su corazón profundamente. Los judíos no comen para ellos llamados animales inmundos, establecidos en la ley. No comen hasta el sol de hoy. Eso para ellos es algo inmundo, comer ese tipo de animal. Lo igual ven ellos a los gentiles. Los gentiles, es decir, nosotros, para ellos, ¿verdad? Para los judíos ortodoxos, ¿nosotros qué somos? Si usted va un sábado, para ellos, y se les quiere acercar o meterse en su casa, o los invita a que esté con usted día sábado, ellos no lo aceptan, ni se dejan ver, excepto que estén en obligaciones de trabajo obligatorias como la salud y algunas empresas que no cierran los sábados. De resto se guardan el sábado, se reúnen en la sinagoga, se reúnen en sus casas posteriormente, en familia, estrictamente ellos, los judíos. Pedro venía con ese mismo esquema al Señor, lo tenía bien establecido. El Señor le quería romper esos esquemas, se los quería romper y por eso le presenta esta visión, principalmente refiriéndose a los gentiles, es decir, a las personas no judías, son los gentiles. Y Pedro, y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Entonces luego le dice, lo que Dios santificó, no lo llames tú común o inmundo. Le estás rompiendo los esquemas. Inmediatamente después llegaron los que los buscaban. Porque Dios sabía que Pedro se iba a negar a entrar en casa de Cornelio, porque era un gentil. Abominación para un judío entrar en casa de un gentil. Es una abominación. No lo haría nunca. Pero a Pedro se le ordenó. ¿Y qué tuvo que hacer Pedro? Él dijo que no, jamás ha entrado cosa común o inmunda en mi boca. Número 1, primera característica de los espirituales. Conocen o ven, captan el mover del Espíritu Santo y de los espíritus en general. Captan, ven, perciben el mover del Espíritu Santo y de los espíritus que se estén moviendo. Esos son los cristianos que se necesitan en estos tiempos. No que usted ande descuidado
o con unos esquemas mentales. Por ejemplo, en la iglesia del Señor no es posible que pase esto o que pase aquello. No, hermano. En la iglesia del Señor, en la viña, hay de todo. Amén. Porque lo que a mí viene, yo no lo echo fuera, dice el Señor. Y a la casa de Dios vienen enfermos que necesitan medicina. Y la medicina es la palabra de Dios. Y la medicina no se le niega a nadie. La palabra no se le niega a nadie. Y a nadie se le cierran las puertas. Porque vienen buscando médico. Vienen buscando sanidad. Vienen buscando liberación. Por eso se acercaban primero a Juan. Y Juan le dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pero a él venían, y él no les echaba fuera. Y a Jesús venían, y la gente decía: oye, mira, si este fuera hijo de Dios o fuera profeta, sabría quién se le está acercando y quién lo está tocando. Mira, lo está tocando una mujer adúltera, o lo está tocando una mujer fornicaria, o lo está tocando una prostituta, o sabrá Dios quién lo estaba tocando. Mas Jesús no les echó fuera. Porque Jesús conocía el mover del Espíritu, conocía el tiempo y el mover. Nosotros a veces no conocemos el mover del Espíritu ni el mover de los espíritus. Qué bueno es que haya discernimiento en el pueblo de Dios. Tiene que haber discernimiento, porque si no hay discernimiento, se puede desparramar el pueblo. Puede ocurrir cosas terribles cuando no hay discernimiento. Cuando yo les conté, ¿verdad? Ya algunos, pero como hay mucha gente nueva, ¿verdad? Yo una vez fui a una iglesia, es un testimonio algo viejo, fui a una iglesia y primera vez que iba a la iglesia, llegué por primera vez a la iglesia, es una iglesia allá en Oriente, en Caripito, que queda en Caripito, para allá, ¿verdad? Ángel sí sabe porque está cerquita por allá. Creo que Caripito está más lejos que Anaco, donde está mi hermano Ángel. Entonces, eso queda bien lejos para allá, en el estado Monagas. Y fui por primera vez a la iglesia, y cuando llegué a la iglesia me sorprendí por algunas cosas que vi, como Pedro tenía algunos esquemas, ¿verdad? Algunos esquemas establecidos. Y el Señor me los quería romper. Y varias veces me pasó así en diferentes iglesias que visité, se me rompieron algunos esquemas que yo tenía. Entonces a esa iglesia Dios me llevó, y cuando estaba allí, ¿verdad?, entre otras cosas que pasaron, que me equivoqué, me senté del lado de las mujeres porque no sabía que se sentaban los hombres por un lado, las mujeres por otro, que todas las mujeres usaban velo, y yo me senté del lado de las mujeres. Después fue que me di cuenta que puras mujeres del lado mío, y me pasé para el otro lado. Cuando empezó la música, ¿verdad?, y déjalo que se mueva, entonces empezaron las hermanas a danzar, y todas las bancas las echaron para atrás y me apretaron con las bancas atrás, me tuve que salir al pasillo. Y cuando estaba en ese mover, empezaron todas las hermanas a danzar, excepto una sola que no danzaba. Y una de las que estaba danzando, estaba ahí en el medio de todas las hermanas, danzando, y tenía un cabello que le llegaba al tobillo. Yo creo que es el cabello más largo que hasta ahora he visto yo. Y tenía muchas moñeras en todo el pelo hasta abajo, lo tenía recogido con moñeras desde arriba hasta el tobillo. Y de repente ella empezó a danzar y pasaba el cabello por aquí, golpeaba el piso con el cabello, hacía así, y con el cabello golpeaba el piso. Y cuando golpeaba el piso hablaba lengua y profetizaba. Y cuando hablaba lengua e interpretaba la lengua decía: cuídense que yo estoy aquí en lengua. Y luego interpretaba la lengua. O sea, tenía los dos dones, ¿verdad? El de lengua, el de profecía e interpretación de lengua. Creía la gente que era ese don, los que estaban allí. A mí el Espíritu de Dios, primera vez que visitaba la iglesia, yo estoy atrás, casi en la puerta, y el Espíritu de Dios me dice con estas palabras: Antonio, ministra a esa mujer porque demonio tiene. Primera vez que voy a la iglesia. No sé si ministran, no sabía pues si ministraban o no ministraban.
Pero el Espíritu de Dios, así como le dijo a Pedro, no es que me esté comparando con el apóstol Pedro, Dios me guarde y me cuide de compararme con un santo como este. Pero el Espíritu de Dios me dice eso. Yo no actué inmediatamente. Yo me pasé al centro de la iglesia y empecé a caminar hacia adelante, como quien quiere y no quiere, ¿verdad? Me estoy acercando a donde están las mujeres danzando, pero no hice nada. Pero estaba a la expectativa, esperando alguna otra instrucción, porque no sé, no conozco al pastor, el pastor estaba allí, no conocía si ministraban, si no ministraban, no conocía nada. Estaba yo asombrado de ver danzar así, nunca había visto danzar así. Yo lo que estaba era asombrado, como Pedro cuando le bajó el lienzo, ¿verdad? Estaba asombrado. Y con la orden que se le dio a Pedro, así andaba yo. Entonces, pero me puse a la expectativa porque estaba viendo el mover. Y para mí esa mujer estaba endemoniada, para mí también. Así como había recibido la voz del Espíritu. Entonces, cuando de repente hay la única hermana que no estaba danzando, que estaba sentada, se puso en pie. Y señaló así con el dedo. Dijo, Antonio. Y yo primera vez que venía a la iglesia, nadie me conocía allí. Soy de otra región, de Occidente, y estoy en Oriente del país. Y la mujer se paró y sin hablar lengua, sino que me dijo, Antonio, Antonio, Asdrúbal se llamaba el pastor, yo ni lo conocía. Ministra en esa mujer porque demonio tiene. Las mismas palabras que el Espíritu me dijo a mí al oír. Cuando me dijo así, me le fui encima. ¡Pum! La toqué y ¡plum! Cayó endemoniada la mujer. Endemoniada. Y estaba danzando, hablando lengua e interpretando lengua dentro de la iglesia. Hermano, eso no es posible. Sí es posible. Yo lo vi. Lo viví. Pero, hermano, los espirituales ven el mover de los espíritus y el mover del Espíritu Santo. Pedro entendió, al principio estaba con unos esquemas mentales de lo que él sabía y creía, pero cuando el Espíritu de Dios le habló, cuando Dios le ordenó, él no dudó en ir con ellos y se metió en la casa de un gentil, a pesar de todo lo que él sentía, sabía y creía. Y cuando vio que todos los gentiles que estaban allí, cuando él comenzó a predicar, el Espíritu de Dios cayó sobre todos ellos y todos fueron bautizados en lengua. Fueron bautizados por el Espíritu, entonces él más asombro aún tenía. Y él tuvo que dar un informe a la iglesia en Jerusalén de cómo él, siendo judío, se fue a meter en la casa de un gentil y se llevó testigos, ancianos fueron con él y todos dieron testimonio de lo que había ocurrido, para que no le hicieran nada en la iglesia cristiana judía de ese tiempo. ¿Me estoy explicando, amado? Pero Pedro captó el mover del Espíritu. Qué bueno es que nosotros en este tiempo se necesita la gente que capta el mover de los espíritus y del Espíritu Santo, sobre todo. Pero también el mover de los espíritus de las tinieblas. También el mover de los ángeles. Pero poca gente lo hace. ¿Por qué? Porque falta espiritualidad. Porque los espirituales son los que captan el mover del Espíritu Santo y el mover de los espíritus, tanto de los ángeles como de las tinieblas. Mire, hermano, las tinieblas operan de la siguiente manera. Si usted no lo ha percibido espiritualmente. Satanás se reúne con todos los demonios y generalmente lo hace alrededor de las 12 de la noche. Y da una instrucción y salen disparados por todas partes. Y empieza a suceder lo mismo en diferentes partes. Y usted, si no
si no tiene el discernimiento para verlo, para percibirlo, puede tener el discernimiento para verlo o la capacidad auditiva para oírlo. De cómo empezó suicidio por aquí, suicidio por allá, suicidio por aquí, suicidio por allá. De repente, ¿verdad? Usted empieza a escuchar adulterio por aquí, adulterio por allá, adulterio por aquí, adulterio por allá. De repente, homicidio por aquí, homicidio por allá, homicidio por aquí, homicidio por allá. De repente, porque se sueltan todos a ministrar lo mismo. De repente, pastores en escándalos, algún escándalo pastoral o ministerial, y empiezan escándalos por aquí, escándalos por allá. No sé si se ha fijado, por lo menos lo ha visto o lo ha escuchado, pero bueno es que lo perciba espiritualmente. ¿Por qué, hermano? Porque entonces tenemos que hacer guerra contra las tinieblas con esos propósitos de las tinieblas. Y los espirituales se levantan a esa hora también, pero para hacer guerra. Cuando los demonios salen alrededor de la 1 o 2 de la mañana, ya van con la instrucción y empiezan, ahoguen a todos los que tienen COVID y empiezan a dispararse, a asustar a la gente. Y la gente empieza a las 2 de la mañana, pastor, a escribir llorando, me siento mal, siento que me ahogo, me están ahogando, me estoy muriendo, siento miedo, siento terror. Me lo han llamado hasta pastores a esa hora de la madrugada, llorando. Y hay que empezar a hacer guerra con ellos, porque yo le digo, no te rindas, lucha, reprende, porque son las tinieblas, no es la enfermedad, no, son las tinieblas, aprovechándose de una enfermedad que toca las emociones. Pero las tinieblas se aprovechan de eso para sembrar terror. Lo digo con toda convicción, pues a mí me pasó. Lo que dijo el hermano Víctor aquí, no sé si ustedes lo escucharon cuando él me ministró aquí, y me dijo, cuando estabas hospitalizado, tenías un principado detrás de ti. Eso sucedió. Yo tenía un principado atrás y no lo había visto, no lo había discernido. Y comenzó la batalla, inmediatamente me hospitalizaron, comenzó una guerra que comenzaba a la 1 de la mañana. 2 de la mañana y terminaba 5, 6 de la mañana. Todas esas horas de guerra espiritual, donde venían demonios y venían ángeles. Dios enviaba ángeles a protegerme y venían demonios. Y empezaba la guerra entre ellos por mí. A luchar entre ellos por mí. Y yo los reprendía. Y entre los demonios, para desesperarme, para angustiarme o para sembrar terror en mí, uno le decía al otro, ahorita se ahoga. Espera, tranquilo, ahorita se va a ahogar porque se va a morir, igual como se han muerto los demás. Ahogado va a morir. Y yo empecé a reprender, me di cuenta del mover del espíritu, de los espíritus, y de los espíritus ángeles y de los espíritus demoníacos. Pedí a la iglesia inmediatamente que hiciera cadena de oración, y se hizo cadena no solamente en Venezuela, sino en diferentes países, orando desde la 1 hasta las 5 o 6 de la mañana. Gente que oraba por horas, reprendiendo, y así fue que se disipó las tinieblas en el nombre de Jesús. Porque bueno es captar el mover, percibir el mover de los espíritus y sobre todo qué está haciendo en este tiempo el Espíritu Santo. ¿Para qué creen ustedes que es importante? Para aliarnos con el Espíritu Santo y con los ángeles para la lucha contra las tinieblas, la lucha de la luz contra las tinieblas. Si nosotros nos aliamos, somos parte del ejército de Dios. Pero si nosotros estamos neutrales, lo que nos pueden es dar un tanganazo, ¿verdad? Por descuidado, por estar descuidado. Un plomazo que le cae a un inocente en el barrio, ¿verdad? Dispararon y el inocente se llevó el plomo. ¿Por qué? Porque estaba descuidado. No estaba percibido, no estaba preparado, no estaba en el mover. ¿Qué se está moviendo aquí? El que no sabe que estamos en una guerra está perdido. Está indefenso, porque no sabe de dónde vienen los tiros. ¿Me estoy explicando? Así que en este tiempo se necesita gente
que capte el mover de los espíritus, principalmente el mover del Espíritu Santo. ¿En qué se está moviendo el Espíritu Santo? ¿Cómo está conquistando a la gente el Espíritu Santo? ¿Cómo la está buscando para la iglesia? ¿Cómo se está moviendo? ¿A quién está usando el Espíritu Santo? Para yo unirme en ese esfuerzo y al mismo tiempo hacerle la guerra a los demonios como se estén moviendo. Esos son los cristianos de los últimos tiempos. Cristianos espirituales que captan el mover de los espíritus. Entre paréntesis usted le puede colocar discernimiento. Punto número 1. Cristianos que captan el mover de los espíritus. Entre paréntesis, discernimiento. Usted sabe cómo se están moviendo las tinieblas y también cómo se está moviendo el Espíritu Santo con los ángeles en estos postreros tiempos. Amén. A su nombre. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor. Mateo 24, 31 al 33 dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Amén. Hermanos, los espirituales no solamente captan el mover de los espíritus, sino que también conocen los tiempos y las sazones. Es decir, conocen los tiempos. No es que sabemos con exactitud cuándo la iglesia va a ser levantada, pero conocemos las señales. Y por eso el Señor le dice: cuando veáis que la higuera brotan sus hojas, sabed, conocimiento. Y nosotros debemos saber, amén, que Jerusalén, Israel, para nosotros no le podemos perder pista, porque si conocemos las profecías, el pueblo de Dios, es decir, el pueblo de Israel, a través de él Dios da señales para que toda la iglesia se guíe por esas señales. Todo esto que se está comentando ahora, que el norte se está armando posiblemente contra Israel y Estados Unidos, usted tiene que estar apercibido, conocer los tiempos, conocer las profecías que están escritas para estos últimos tiempos y de qué manera se están cumpliendo. Estudiarla. No, hermano, yo no entiendo. Hermano, pida discernimiento y pida sabiduría. El que pide sabiduría la recibe en el nombre de Jesús. Yo a veces he visto gente hablando y predicando, gente que no es estudiada ni letrada, pero conoce la palabra de Dios. Y me admiro, hermano. Una profunda admiración. ¿Por qué? Porque las personas que han estudiado tienen alguna capacidad o tienen algunos medios más favorables que otros que no han estudiado, que a juro saben leer, apurado. Pero sin embargo, eso no los limita para tener el conocimiento de la palabra de Dios que se necesita para saber los tiempos. Y qué bueno es discernir los tiempos y conocer los tiempos. Así como sé el mover de los espíritus, cómo se están moviendo en este último tiempo, conozco los tiempos las señales que se están cumpliendo en estos últimos tiempos. Para eso, para conocer o captar los tiempos, se necesita, entre paréntesis, conocimiento de la Escritura. Quien no estudia la Escritura, pobre conocimiento tiene. Quien se conforma con lo que solo escucha los domingos, poco conocimiento tiene. Porque no basta con lo que me dicen. Yo tengo que profundizar en mi conocimiento de las Escrituras, en lo que yo estoy investigando de las Escrituras. Si tengo duda, consulto a alguien que esté más formado que yo.
pero no me quedo con la duda. ¿Me estoy explicando? No me quedo con la duda, sino que avanzo en el conocimiento de nuestro Dios y de los tiempos como están establecidos. ¿Para qué, hermano? Para que no me agarre desprevenido. Ay, es que yo no conocía con las 5 vírgenes imprudentes o insensatas, que se quedaron, ¿por qué? Por no conocer los tiempos, hermano. Por no conocían los tiempos, porque si conocen los tiempos están preparadas. Las 5 sensatas, esas estaban preparadas. Esas conocían los tiempos. Sabían que cuando el Señor venga hay que estar ungido, hay que estar santificado, hay que estar preparado, porque si no te vas a quedar. Así de sencillo. Ellas conocían mejor los tiempos que las otras. Las otras se atuvieron, se entretenieron, se enredaron, no se prepararon. Y así hay mucha gente en la iglesia que no está preparada, que está entretenida, enredada. No conoce los tiempos, no discierne los tiempos, tampoco discierne el mover de los espíritus. Si le parece un espíritu demoníaco está a su lado y no lo discierne. Porque se enreda o se entretiene. Mire, el diablo es tan astuto que te puede entretener o enredar con cualquier cosa. Yo cuando entré a ese hospital, mi hijo y yo reprendimos. Sin embargo, con el asunto de la enfermedad, estábamos tan abocados a la enfermedad que no percibimos la nube que había alrededor, sino hasta dentro de 24 horas fue que percibimos. ¿Me estoy explicando? Porque el enemigo nos entretiene o nos enreda con las mascarillas, la cuestión aquí en el dedo, la tensiómetro acá, con la sonda vesical, con la vía central por acá, con el poco de cables pegados acá. Con eso me tenían, ¿cómo? ¿Cómo me tenían? Entretenido o enredado. Para no discernir los espíritus que se estaban moviendo. ¿Me estoy explicando, amado? Entonces, los espirituales disciernen, los espirituales conocen. ¿Qué disciernen? El mover de los espíritus. ¿Qué captan los tiempos o conocen los tiempos? Número 3, Gálatas 5:24. En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pablo? Que los espirituales deben vivir en el espíritu, ¿verdad? ¿Y qué significa vivir en el espíritu? Porque una cosa es ser guiados por el espíritu, es cumplir la voluntad de Dios. Pero vivir en el espíritu significa vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, vivir en santidad es vivir libre de pecado y de contaminación. Es apartarse para Dios y echar fuera el mundo. Es decir, como dice acá, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Dile al que tiene a tu lado, ¿tienes la carne crucificada? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, ahora no vivo yo. Tenemos que morir. Hacer morir en nosotros lo terrenal, para que fluya lo espiritual. Así que los espirituales no solamente captan el mover de los espíritus, también saben, conocen los tiempos de Dios, pero también
los espirituales viven en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios nos puede respaldar el ministerio. Y nosotros andamos con una pata coja, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hice una pregunta profunda. Dios respalda su ministerio, sus dones, Dios los respalda, a pesar de nosotros. Pero va muriendo el ser interior. Y cuando terminamos de morir, todo se retira de nosotros. El respaldo y todo. ¿Me estoy explicando? Así que no juguemos con lo que es santo. No me refiero a lo local. Me refiero porque el templo del Espíritu Santo no es este. ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Este. Claro, hay gente que tiene esquemas mentales, ¿verdad? Que cree que el local es lo santo, porque así lo establecía la ley. Pero ahora resulta que el templo no es el local, sino que somos nosotros. En el antiguo pacto, en la ley, el Espíritu de Dios no moraba en las personas, hacía morada en el local. Él descendía en el local y estaba en el lugar santísimo. Pero ese lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, ahora es tipo de nosotros. Eso es tipo de nosotros, es decir, ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. No aquí, aquí. Diga conmigo, no aquí, sino aquí. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Algunos hermanos se han puesto religiosos y se han vuelto tan herméticos en los religiosos como los judíos, parecido a los judíos, que son herméticos, casi como Pedro, ¿verdad? Señor, no. Entonces se han vuelto religiosos y herméticos, y se han vuelto tan religiosos que para ellos lo exterior es más importante que lo interior. O sea, lo que está afuera es más importante que lo que está dentro, tipo los fariseos. El Señor le dijo, por fuera parecéis sepulcros blanqueados, por fuera blanquitos, impecables, pero por dentro lleváis un muerto, estáis podridos. Entonces nos volvemos religiosos por los esquemas religiosos tradicionales en nuestra mente y nos olvidamos de lo más importante, que es el ser interior, la santidad que sale de adentro. Amén. ¿Están conmigo, amado? Entonces debemos ser santos de dentro hacia afuera, todo nuestro ser. Hay una lucha para eso, entre la carne y el espíritu nuestro. Se oponen entre sí, para que no hagamos lo que queramos, ¿verdad? Se oponen. El apóstol Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. La carne tiene que estar abajo y el espíritu arriba. Así deben vivir los espirituales. La carne abajo y el espíritu arriba. Cuando estás en esa condición, entonces ves el mover del espíritu, ves el mover de los demonios, captas los tiempos o conoces los tiempos. A su nombre. ¿Cuántos santos hay aquí? Gloria a Dios, porque hay muchos santos aquí. Número 4, Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20 de memoria? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno es espiritual y oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿De qué está hablando ese pasaje? Habla de conversión, nosotros lo aplicamos a conversión, ¿verdad? Y no es a conversión, sino que es a comunión. Eso es a comunión. Entonces, número 4, los que cenan con el Señor.
¿Usted cena con el Señor? Los que cenan con el Señor son espirituales. Entre paréntesis, comunión. Ya les dije, ¿verdad? Que entre paréntesis vayan colocando discernimiento, el primer punto. El segundo es conocimiento. El tercero es santidad. Y el cuarto es comunión. Los que cenan con el Señor, entre paréntesis, comunión. Eso se refiere a tener una relación viva con el Señor. Cuando dice, cenarás conmigo y yo cenaré contigo. O sea, los dos comeremos. Es decir, eso habla de comunión, eso habla de relación, eso habla de una relación activa con el Señor, donde participan los dos. Yo escucho al Señor y el Señor me escucha a mí. Yo me lleno y el Señor también recibe. Ambos cenamos, ambos. A veces en nuestra relación con Dios, en la que tenemos nosotros, a veces, no en todo, solo cenamos nosotros y el Señor no cena nada. ¿Usted sabía eso? Dice la palabra de Dios, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Es viceversa, ¿sí o no? Yo cenaré con él y él cenará conmigo. Así que Dios quiere cenar con nosotros. No solamente que nosotros cenemos, que nos llenemos de él. Dios también quiere recibir de nosotros, ¿qué? Nuestro amor, nuestra devoción, nuestra entrega, nuestro sacrificio. Quiere recibir de nosotros. Dios espera recibir de nosotros nuestro amor, nuestra devoción, nuestra pasión, nuestra entrega, nuestro sacrificio. Amén. Pero eso no nos gusta, ¿verdad? Nos gusta es recibir. Más bienaventurado es recibir que dar. De ninguna manera. ¿Cómo dice la Escritura? Mejor es dar que recibir. Así que en la cena con el Señor es mejor dar. Así que cuando usted venga acá al servicio de oración, venga dispuesto a dar. Y Dios os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, os darán en vuestro regazo. Si venimos dispuestos a dar, no solamente es a quejarnos o a pedir. ¿Pedir es malo? De ninguna manera. Pero si solo pedimos y no damos nada, somos como estériles. ¿Están conmigo, amado? Y solo estoy hablando de relación, no estoy hablando de servicio, porque en servicio hablé la vez anterior. Estoy hablando de relación con Dios, comunión con el Señor. Así que Dios muchas veces se queda esperando. He aquí, yo estoy a la puerta. Y llama, y llama, y llama. Y te despiertas en la madrugada. Yo sé que a algunos no les gusta la madrugada, pero bueno, yo coloco como ejemplo la madrugada. Te despiertan a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Se te necesita, soldado. Guerrera, se te necesita. Ay, la cama está buena. El frito apremia. Mejor me arropo. Reprendo, Satanás, vete de aquí, que no me deja dormir. Estos días alguien me escribió, pastor, solamente duermo de 11 a 3. Y yo, gloria a Dios, que te despierte el espíritu a las 3. La persona no me entendía. Póngame algo para dormir más hasta las 6. No, que te despierten a las 3 y no pegues el ojo más. Porque es el espíritu el que no te deja dormir. Para que a esa hora te levantes a guerrear. Otros están sufriendo, llorando y necesitan de guerreros. Y el Señor está esperando que tengas comunión con Él y lo dejas con los brazos extendidos. Lo dejas tocando afuera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Está llamando, llamando, llamando y nadie le abre.
¿Cuántos le quieren abrir? Pero eso incluye sacrificio, no importa. No, hermano, sacrificio no, yo tengo que dormir mis 8 horas porque el doctor me dijo. Nada. Tengo que dormir mis 8 horas porque si no me envejezco, me arrugo y se me sube la tensión y todo lo demás. No, tengo que dormir mis 8 horas. Siga con sus 8 horas. Que el Espíritu de Dios la sigue esperando y el Señor también. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo espero que hayas escuchado hoy la voz de Dios. Y que Dios te hable a tu corazón. Y cuando te halen por el pie en la madrugada, no digas que es un demonio, sino que es el Espíritu Santo que está tocando. A su nombre. Y por último, número 5, Hechos 21. El libro de Hechos 21, capítulo 21, verso número 10. Dice: y permaneciendo allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, a su nombre. Qué tremendo, hermano, el apóstol Pablo. Tengo que cerrar con el apóstol Pablo. Viene un profeta de Dios, y ese era un profeta de Dios. Ahí hubo discernimiento de espíritu, ¿sí o no? Conocimiento. Ahí hubo manifestaciones de poder. El espíritu, el profeta llega, le quita el cinto a Pablo, se ata de manos y pies, y dice: así harán al dueño de este cinto, al hombre que este cinto pertenece, así le harán en Jerusalén y será entregado en manos de gentiles. Todos los hermanos que estaban allí demostraron que tenían discernimiento de espíritu, sí, que conocían los tiempos y las sazones, sí, los hermanos y los de ahí y los que con Pablo andaban, sí. Pero igual que Pedro: Señor, líbrete Dios de que eso te acontezca. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Hermano, las emociones no pueden dominar al mover del espíritu, ni a lo espiritual. El espiritual capta lo espiritual y no se deja llevar por las emociones. El apóstol Pablo dijo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el alma a mí? Tengo que ir a Jerusalén, y no solo si me quieren atar, también he de morir por causa de Jesucristo. Padre Santo. Número 5, los audaces. Audaces, entre paréntesis, hacen la voluntad de Dios. Cumplen la voluntad de Dios. Para él, los audaces, lo más importante es cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. No importa el precio, no importa lo que haya que romper, no importa lo que haya que padecer, no importa. Yo veo, permíteme compararlo,
Yo veo al hermano evangelista Víctor Martínez. Yo, por recomendación médica, yo le diría: Víctor, deja de predicar un tiempo, reposa la voz, porque vas a perder la voz. Te van a salir nódulos en las cuerdas vocales y posiblemente vas a perder la voz. ¿Pero por qué no se lo digo? Porque él está haciendo la voluntad de Dios. Y Dios le ha de respaldar. Y él sabe que estos son los postreros tiempos. Y él dirá: ¿qué importa que pierda la voz? Pero la pierdo sirviendo al Señor. Es importante la voz. Es importante la voz. Pero más importante es cumplir el mandamiento, cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó a servirle. Pero nosotros medimos mucho las cosas y a veces nosotros mismos nos cercamos. No, lo que pasa es que, bueno, soy hipertenso y no me voy a exponer, no vaya a ser que... Lo que pasa es que, bueno, yo soy diabético y no vaya a ser que... Lo que pasa es que, bueno, y nos limitamos y perdemos la audacia. Perdemos mucho en el servicio por causa de los temores, de los miedos, por causa de las limitaciones. Nosotros nos ponemos límites que Dios no nos ha puesto. Pero nos la ponemos nosotros mismos. Nosotros mismos nos cercamos y nos invalidamos nosotros mismos. Dios no nos ha invalidado. Dios no nos ha limitado. Nuestro pastor Adalberto Márquez nos dijo en la última reunión de pastores: cuando sientas que ya tus fuerzas no te acompañan para hacer lo que antes hacías, reinvéntate y haz ahora cosas que antes no hacías y envía a otros que hagan las que tú ya no puedes por tus limitaciones físicas o limitaciones de algún tipo. Pero no te limites, reinvéntate, renace de nuevo como el águila. Reinventa. Si te tienes que arrancar las uñas y el pico, arráncatelos. Pero reinvéntate ahora y haz ahora cosas que antes no hacía. Nos dijo ahora: yo ahora estoy alcanzando más gente a través de los libros. Voy a escribir porque ya no tengo la misma fuerza que tenía antes, pero ahora tengo la sabiduría, el conocimiento y la experiencia que antes no tenía. Y me estoy reinventando. Así que renuévate, reinvéntate. No te limites. Dios no le pone límite a nadie. No importa las amenazas, no importa lo que digan, no importa lo que el mundo diga, hasta tus propios esquemas tienes que romper para poder cumplir la obra que Dios te ha mandado a hacer. Rompe tus esquemas, renuévate, reinvéntate. Solo los espirituales lo podrán hacer. La prueba que estés pasando, el proceso es para catapultarte hacia una nueva etapa. Hacia una nueva etapa más espiritual. Si lo captas, si eres espiritual, si estás en comunión con el Señor, si captas el mover de los espíritus, si captas el tiempo, conoces el tiempo en el que estamos, tienes comunión con el Señor, eres guiado por el Espíritu, vives en el Espíritu, entonces podrás ser audaz espiritualmente. Los audaces no los detiene nadie. A Pablo, un profeta le dijo: así harán. Y él le dijo: ¿qué hacéis llorando? Me es necesario ir a Jerusalén. Igual como antes había dicho Cristo: me es necesario padecer por causa de todos ustedes. Líbrate, Dios, le dijo Pedro. Me es necesario. Así que los espirituales son audaces y no tienen temor.
¿Qué me amenazaron? No tienen temor. ¿Saben en quién han creído? ¿En quién han confiado? ¿Saben dónde están parados? ¿Saben hacia dónde van? ¿Saben a quién los llamó? Y saben cuál es el propósito por el cual Dios los llamó, y lo van a cumplir en el nombre de Jesús. Y si se atraviesan las tinieblas, se las llevan por delante. Y si se atraviesa un hermano con mucho amor, pero no espiritual, lo apartan y siguen adelante. Como hizo Pablo, como hizo Cristo. Apártate de mí, me eres tropiezo. Puedes ponerte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies ahora. Los cristianos de los últimos tiempos son los cristianos espirituales. Se necesitan en este tiempo. Con ellos y a través de ellos, Dios hará prodigios, señales y milagros. Porque mucha gente no cree por la palabra, pero ha de creer por las obras en el nombre de Jesús. Mucha gente va a creer por las obras, pero bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Tú eres bienaventurado si creíste por la palabra sin ver señales. Pero hay gente que necesita obras y señales para creer. Pues les ayudaremos, porque Dios es tan bueno que Dios lo hace. No es necesario que lo haga, pero Dios lo hace para que muchos crean y para que muchos corazones endurecidos se ablanden y se vuelvan corazones de carne y sean quebrantados los corazones de piedra. Así que cierra tus ojos al Señor y deja que el Espíritu de Dios que está aquí, aleluya, ministre tu vida ahora y ministre mi vida en el nombre de Jesús. Y haga morir en nosotros hoy lo terrenal para que surja lo espiritual. Para que ya no seamos niños, ni tampoco seamos carnales, sino que seamos espirituales. Espirituales que ven el mover de los espíritus. Espirituales que captan los tiempos, discernimiento, conocimiento.